Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. Continuando con nuestra serie de videos de geriatría, el día de hoy vamos a hablar acerca de riesgo de caídas en el anciano y fractura de cadera. Ambos temas muy importantes a revisar dentro de la población geriátrica, ya que existe un alto riesgo y una alta prevalencia de caídas en el paciente anciano y los efectos de las mismas son altamente deleterios para esta población, siendo lo más temido precisamente que se genere una fractura de cadera. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Además, los invito a seguirme en mi Instagram, @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchos tips de estudio, consejos académicos, casos clínicos, entre muchas otras cosas. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de la valoración y el riesgo de caídas en el paciente anciano y fractura de cadera, que pues es digamos a lo que más le tenemos miedo con las caídas en los ancianos. Lo primero es definir la caída, ¿listo? Porque pues suena como algo tonto, pero es algo que realmente cuando uno le preguntan, o por lo menos cuando a mí me lo preguntaron, no tenían ni idea de cómo definirlo. Entonces, la caída como tal es el evento caracterizado por la pérdida de la estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente el suelo. Y muy importante, esto no debe ser secundario o no debe precederse de una pérdida del conocimiento ni de una pérdida del tono postural y debe ocurrir de manera no intencional. Eso es lo que vamos a entender como tal, como caída. Ahora bien, hablar de caídas en el anciano es muy importante porque 27,5% de los mayores de 65 años y 34% de los mayores de 85 años tienen por lo menos una caída al año. Y esto se incrementa al 50% en los pacientes que están en unidades de cuidado crónico. Y el problema no es solo ese, sino que el paciente que se cae en un 60% de las veces se vuelve a caer. Y estas caídas en el 5 a 10% de las ocasiones van a generar traumas mayores que requieren hospitalización. Y recuerden, hospitalización en un anciano es igual a declinación funcional, es igual a pérdida de salud. Si bien la mortalidad por la caída no es alta, lo que realmente impacta son las consecuencias, las afecciones secundarias a la caída, sus secuelas. Y además la caída genera que en 25 a 75% de los hospitalizados haya una disminución, una declinación en su capacidad funcional. Y además caerse suele generar en los ancianos el síndrome de ansiedad post caída, en donde le da miedo caerse, le da miedo volver a subir gradas y empieza a tener un deterioro en su movilidad, en su capacidad funcional y eso repercute en fuerza muscular, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser entonces los factores de riesgo para que se caiga el anciano? Lo primero es que no son fáciles per se determinar porque, como vamos a ver, las caídas en los ancianos son multifactoriales. Hay múltiples componentes que se unen para llevar a que un anciano se caiga. Y algunos de estos son debidos como tal al envejecimiento por sí. Por ejemplo, todos los ancianos empiezan a tener afecciones en el control postural debido a alteraciones en la audición y en el sistema vestibular. Y además empiezan a perder la capacidad de mantenerse en pie o de responder a desequilibrios porque hay alteración muscular. Hay una mayor actividad de la musculatura proximal en comparación a la distal, hay una mayor acción de los músculos antagonistas y hay un aumento en la adiposidad de la musculatura, lo que se llama la mioesteatosis en el anciano, que influye en un mal funcionamiento de la capacidad de mantener el equilibrio en el anciano. Además de la afección visual, la presbicia en los ancianos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Por supuesto, como ya hemos dicho, el antecedente de caídas no solo aumenta la probabilidad de una segunda caída, sino también de que la siguiente caída sea más severa. Alteraciones en la presión arterial, sea por el mismo reflejo vasoreceptor o por medicamentos del paciente. Comorbilidades como el Parkinson, la demencia o trastornos del movimiento, trastornos musculoesqueléticos, diabetes, afección cardiovascular y cerebrovascular, el deterioro cognitivo, las demencias y, muy importante, todos los medicamentos, tanto hipotensores como depresores del sistema nervioso central, son factores de riesgo para que un paciente anciano se caiga. Al igual que el alcohol, al igual que el calzado, esto es muy importante, los tenis deportivos son, digamos que se ha demostrado de forma consistente en la literatura que disminuyen el riesgo de caídas. Entonces, ojalá que los pacientes no anden descalzos y si andan con calzado, ojalá que sean tenis deportivos. Y los factores ambientales que son muy difíciles de evaluar, ¿sí? Como en la casa, que si hay barandas, que si no hay barandas, que si le toca subir muchas gradas, que si no le toca subir tantas gradas.
eso va a ser como tal, digamos, difícil de evaluar y establecer. Si el factor de riesgo es este, pues es difícil como tal de establecer. Entonces, fíjense cómo es una multifactorialidad la que lleva alteraciones intrínsecas, alteraciones extrínsecas, causas precipitantes que llevan a la caída del anciano. ¿Cómo podemos tamizar en el anciano? De manera anual, todos los pacientes se les debe preguntar acerca de las caídas. Lo vimos en el video de valoración geriátrica integral dentro de la valoración clínica. Siempre debíamos preguntar en el último año cuántas veces se ha caído. Pero además de esto tenemos que pensar, oiga, ¿qué más puedo tamizar de cosas que le aumenten el riesgo a ese paciente a caerse? Entonces, alteraciones de la marcha o los factores de riesgo que ya mencionamos de las caídas. Si en el tamizaje uno se da cuenta que hay alguna alteración, uno profundiza y es muy importante saber que siempre uno va a realizar valoración completa en todos los pacientes que sean caedores recurrentes. Y aquí entra la definición clásica que le preguntan a uno en geriatría. ¿Cómo se define un caedor recurrente? 2 o más caídas en un año. Los pacientes que tienen dificultad en marcha o en balance y los pacientes que busquen atención médica como tal secundario a una caída. ¿Cómo vamos entonces a hacer la valoración del paciente? Lo primero, vamos a hacer una historia clínica completa, una valoración geriátrica integral completa, buscando los factores de riesgo mencionados. Y vamos a hacer una valoración de la funcionalidad musculoesquelética. Si recuerdan, en valoración geriátrica integral dijimos que en la esfera funcional no solo determinábamos la funcionalidad en términos de las actividades de la vida diaria, sino en términos de la capacidad física del paciente. Esto no cambia. Entonces, la capacidad física es lo que yo voy a evaluar acá en la función musculoesquelética, que lo puedo hacer a través de múltiples, digamos, escalas, pruebas como el POMA, como el Get Up and Go, como el Functional Reach, aquí es Reach de alcance, está mal escrito, que apenas con ustedes test, o el famoso SPPB, Short Physical Performance Battery, que básicamente son diversos estudios que se utilizan o que pueden llegar a servir para valorar la función musculoesquelética. Todos digamos que tienen como sus propias complicaciones y en muchas ocasiones incluso se dice que uno podría considerar en vez de hacer scores tan grandes, simplemente por ejemplo hacer velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha es un hallazgo o una prueba muy válida para determinar la funcionalidad en términos de la capacidad física de los pacientes. Aquí hay uno que es el Get Up and Go, que básicamente uno le dice al paciente párese de la silla y vaya a tal sitio y le dice a uno conforme a esto cuál es el riesgo del paciente. Ese es el Functional Reach Test, que básicamente es el alcance que tenga el paciente. Entonces uno le dice al paciente que esté parado en una posición fija y que alcance hasta donde más pueda. Entonces cuando está completamente, digamos, como en bípedo, hasta donde le llega la mano y cuando se inclina hacia adelante, hasta donde le llega, pues sin caerse, ¿no? En el examen físico voy a buscar siempre ortostatismo, voy a buscar afección visual y es muy importante que muchas veces uno busca la afección visual sin los lentes, pero uno tiene que averiguar, oiga, cómo fue la caída y si esa caída fue con los lentes, pues haga la valoración con los lentes puestos porque hubo un problema con el paciente cuando tenía los lentes. A valorar la afección en la audición, valorar deformidades en extremidades y valorar afecciones neurológicas que predispongan a la caída. Y a nivel paraclínico se puede considerar tomar hemoglobina, función renal, glicemia y es muy importante con eso descartar anemia, deshidratación o diabetes. Hay algunos que consideran la toma de rutinaria de vitamina D y el resto de paraclínicos e imágenes van a ser según sospecha. Entonces es muy importante aquí que no lo he mencionado como tal y no está escrito en la presentación como tal, pero todo paciente que se cae, yo tengo que averiguar cuál fue el mecanismo de esa caída. ¿Cómo fue que ese paciente se cayó? Oiga, se tropezó, se desmayó, tuvo un presíncope, tuvo una alteración postural, tuvo un vértigo. ¿Qué fue lo que pasó? Es muy importante esto porque a través de esto es que yo precisamente voy a determinar esa sospecha diagnóstica. Y es muy importante valorar la marcha. Y aquí llegamos a otra pregunta que me hicieron, no tenía ni idea de cómo responder, así como cuando me preguntaron qué era una caída, y me preguntaron qué es la marcha. Pues algo que uno nunca se ha puesto a plantearse como tal. Pero la marcha per se es el ciclo repetitivo de caminar o correr, entendiendo cada ciclo como el contacto con el suelo, con un pie, hasta que éste vuelve a estar en contacto con el suelo. Y la marcha va a ser el resultado de una correcta coordinación entre músculos, tendones, articulaciones en las extremidades inferiores para soportar el cuerpo del peso y desplazarlo en una determinada dirección de una manera funcional, sin caerse. Y así uno puede ir la marcha en dos fases. Está la fase de apoyo y está la fase de oscilación. Y va a tener una fase de apoyo y una fase de oscilación por cada pie. Entonces el de apoyo va a ser el contacto temprano, el apoyo medio y el apoyo terminal, en donde se da el empuje. Y la oscilación va a ser temprana, el swing medio y el swing tardío, la oscilación media y tardía, en donde va a dar la desaceleración.
Y al correr hay una fase de flote, o sea, se forma una tercera fase, que es cuando el paciente, cuando uno corre, fíjense que hay un punto en el cual uno está en el aire, no hay ningún pie en el suelo, mientras que cuando uno camina, siempre hay un pie en el suelo. Entonces aquí tenemos, fíjense cómo tenemos el contacto inicial, el inicio de la fase de apoyo del pie derecho. Este es el apoyo inicial, este es el apoyo medio y aquí estamos en el apoyo terminal. Y en donde empieza aquí el apoyo inicial del pie izquierdo, etcétera. Y fíjense cómo acá empieza la fase de swing. Entonces swing inicial, swing medio y swing tardío o fase de oscilación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en una marcha? Uno lo que debe hacer es, pues obviamente una historia clínica y un examen físico previo para determinar previamente si hay alteraciones que yo sepa que, oiga, esto me va a alterar la marcha. Siempre, siempre valorar la simetría en la longitud de las piernas. Y una vez uno dice, listo, ya sé como cuál es lo base que tiene el paciente y qué puedo esperar, voy a pedirle que camine y lo voy a grabar. Y ojalá lo voy a grabar en varios planos para de esa manera yo repetir, ir varias veces y de esa manera determinar siempre de forma individual inicialmente el swing de los brazos, la posición de los brazos, el movimiento de la cabeza, del tronco, la posición y rotación de la pelvis, movimiento de la cadera, posición y movimiento de la rodilla, posición y movimiento del tobillo y del pie, para ver en dónde hay alteraciones en la marcha que yo pueda evidenciar que puedo generar un impacto y que eso puede implicar, por supuesto, un riesgo para una caída del paciente. Y así puede haber muchísimos trastornos de la marcha. Se dice que hasta el 60 al 80% de los adultos mayores presentan trastornos en la marcha y que estas representan el 15% de las causas de las caídas en los adultos. Entonces, las causas, digamos, más comunes de trastornos en la marcha son trastornos neurológicos, pero uno también puede tener trastornos en la marcha por otra causa, por ejemplo, afección visual o auditiva, puede tener desórdenes ortopédicos, afecciones reumatológicas, dolor, medicamentos, alteraciones cardiorrespiratorias. Y aquí tenemos ya lo que serían como tal los trastornos neurológicos que generan trastornos en la marcha. Entonces, debilidad con espasticidad, debilidad con caída del pie, la, digamos, marcha miopática, digamos, la marcha cerebelar, la marcha vestibular, dependiendo de cuál sea la alteración neurológica. Con eso claro, pasemos entonces a qué pasa cuando ya el paciente se me cae y se fractura la cadera, que es yo lo que más miedo le tengo a una caída en un anciano. Entonces hay que saber que la fractura de cadera es una patología que viene en ascenso. Habrán más de 6 millones de casos en el 2050, aunque realmente digamos que esto de que viene en ascenso es un poco discutible, porque en muchos países se ha venido documentando un aumento en la incidencia, pero en los países desarrollados se ha venido documentando una disminución, quizá por cada vez más la inclusión de estos programas de valoración geriátrica integral y demás. En Estados Unidos en el 2003 hubo 300.000 hospitalizaciones, de los cuales un tercio requirieron manejo quirúrgico. En España hay 50.000 al año y en Colombia hay 8.000 a 10.000 por año. Esto es lo que les decía de que no es claro si la incidencia va en aumento o disminución o no. Y es muy importante porque todo paciente que sufre una fractura de cadera le aumenta la morbilidad en donde la mitad, el 50% de los pacientes no logran retornar a la independencia o a su funcionalidad basal y además tiene una mortalidad intrahospitalaria del 1 al 10% y al año esa mortalidad se eleva casi que al 40%. Es tremendo, o sea, es algo que realmente impacta muchísimo en la morbilidad de estos pacientes, en la mortalidad de estos pacientes y por supuesto en los gastos del sistema de salud. Factores de riesgo, pues digamos que hemos hablado ya de varios en los factores de riesgo de caída, pero ya específicamente que se hayan estudiado para fractura de cadera. La edad avanzada, el sexo femenino son los que quizá más se han relacionado, especialmente el sexo femenino relacionado con la osteoporosis. Pero también tenemos el bajo estrato socioeconómico, la enfermedad cardiovascular de base, endocrina, la polifarmacia, el bajo índice de masa corporal, la cafeína, la raza blanca y el alcohol y el sexo femenino que ya habíamos mencionado. Es muy importante como repasar un tris de las consideraciones anatómicas de la cadera para saber cómo se va a hacer el abordaje o qué implicancia tiene cada uno de los tipos de fractura de cadera en el anciano. Entonces hay que recordar que la articulación de la cadera se da entre el acetábulo y la cabeza femoral y que la cabeza femoral se conecta con el cuerpo del fémur a través del cuello y que la irrigación de la cadera va a estar dada principalmente por un anillo vascular extracapsular que discurre a través del cuello femoral y que en menor medida hay un vaso intracapsular que va a través del ligamento redondo que no es suficiente usualmente para dar una adecuada irrigación de la cadera. Y así uno puede clasificar las fracturas en intracapsulares cuando se fractura el cuello de la cabeza femoral o en extracapsulares cuando son intertrocantéricas o subtrocantéricas. Las intracapsulares van a afectar el anillo vascular y van a llevar a complicaciones relacionadas con esto, especialmente necrosis avascular. Mientras que las extracapsulares no afectan el anillo vascular, no suele haber tanta necrosis, pero suelen tener más desplazamiento porque digamos que se ven más afectadas por las tracciones musculares que hay relacionadas con la articulación de la cadera.
Entonces fíjense cómo puedo tener una fractura intracapsular, que sería esta de acá, y se daña el anillo, ¿cierto? Y entonces ahí tengo problemas, necrosis. Mientras que acá no se afecta la vasculatura, pero este pedazo de hueso y este pedazo de hueso muy fácilmente se van a desplazar, secundario a las fuerzas de todos los músculos que están involucrados aquí en la cadera. Entonces aquí tenemos varias de las clasificaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? En las intracapsulares o de cuello usualmente el problema es biológico, mientras que en las extracapsulares usualmente el problema es mecánico en cuanto a las características de las complicaciones que pueden ocurrir. La clínica de las dos va a ser muy semejante y en general en la cabeza se pueden llevar que la fractura de cadera, la clínica se traduce, número uno, en acortamiento de la extremidad afectada y número dos, en rotación externa de la extremidad afectada. Y dependiendo de si es intracapsular o extracapsular, va a haber o no hematoma. Entonces, en las extracapsulares usualmente el hematoma es visible, por lo que se rompen vasos como tal ahí el tejido blando, mientras que en las intracapsulares usualmente no hay hematoma visible porque el sangrado se da dentro de la cápsula articular. La clasificación de las intracapsulares usualmente depende del desplazamiento, entonces son las clasifica con Garden, mientras que las extracapsulares usualmente dependen de la estabilidad. Y el tratamiento, usualmente en las intracapsulares está desplazada es la artroplastia, si no es la osteosíntesis, y en las extracapsulares suele ser la osteosíntesis con dispositivos adicionales intramedulares. Ojo, aquí este tratamiento, por así decirlo, es porque estos pacientes son geriátricos. Usualmente los pacientes menores de 65 años, el manejo de elección de la fractura de cadera suele ser el reemplazo total, cosa que no es tan factible en este grupo poblacional. ¿Listo? ¿Cuál va a ser entonces el manejo inicial del paciente que se le fractura la cadera? Muy importante la analgesia, usualmente con opiáceos, pero cada vez más se hace uso de los bloqueos musculares, de los bloqueos neurales, perdón, neuromusculares, para evitar el uso de los opiáceos que traen consigo eventos adversos como constipación, retención urinaria y, por supuesto, el delirium. Considerar siempre los pacientes con hemorragia, recordar que la fractura de fémur puede sangrar incluso hasta 2 litros, que eso puede ser muy significativo para un paciente geriátrico, y voy a considerar que un paciente tiene riesgo de hemorragia si tiene dos o más de los siguientes: más de 75 años, se presenta con una hemoglobina de 12 o la fractura es peritrocantérica o pertrocanteria. Si tiene dos de estos, especial cuidado con esos pacientes con hemorragia. Valorar las comorbilidades y manejarlas, siempre tener eso en cuenta, siempre hacer tromboprofilaxis y prevención de la infección de la herida. No existe evidencia del uso de la tracción cutánea o esquelética. Siempre a uno le enseñaron cuando rotó por ortopedia que la inmovilización de la fractura de cadera es contracción cutánea o contracción esquelética, pero cada vez más hay evidencia de que esto realmente no sirve absolutamente nada. Como habíamos dicho, es vital averiguar el mecanismo de la caída para buscar las causas subyacentes del mismo. No hay que hacer sonda vesical de rutina. Si el paciente tiene retención, se prefiere hacer uso de los cateterismos, digamos, intermitentes, pero no se deja la sonda vesical ahí de forma permanente. Siempre tener eso en cuenta. Cada vez más, digamos, dentro de este manejo y este abordaje inicial, cobra la importancia la ortogeriatría. Algo que está entrando cada vez más en Colombia y que a nivel internacional está ya cada vez mucho más acoplado. ¿En qué consiste la ortogeriatría? Consiste en que tanto los ortopedistas como los geriatras vean a los pacientes con fracturas de cadera, específicamente los pacientes mayores de 65 años que tengan fractura de cadera. Incluso se propone el uso o la realización de unidades agudas de ortogeriatría. ¿Tiene evidencia esto que da un beneficio en la movilidad al alta, en la disminución en la estancia hospitalaria, en el aumento en la recuperación de la funcionalidad previa y, por supuesto, reducción en los costos de salud? Digamos que hay varios grados en los cuales uno puede llegar a implementar la ortogeriatría. Un primer grado en donde el ortopédico siempre maneja y puede llegar a consultar al clínico que sería el geriatra. Un segundo grado en donde el ortopédico es el que maneja, pero el clínico le hace la consulta. Un tercer grado en donde el clínico maneja y el ortopédico es el interconsultante. Y este que sería el ideal, que es en donde ambos están a cargo del manejo del paciente. Entonces es muy importante esto. Ahorita vamos a hablar un poquito más del papel del geriatra realmente en esta ortogeriatría. Entonces el manejo quirúrgico pues va a depender. Lo importante a saber aquí es que la mayoría de los pacientes se van a beneficiar. Pues el paciente que no se opera le aumenta 4 veces el riesgo de mortalidad a un año. Y recuerden que ya hemos hablado como de mortalidad del 40%, o sea, es algo bastante importante a considerar. A quienes no les realizaría manejo quirúrgico, puedo llegar a considerarlo, ojo, esto no quiere decir que sea necesariamente así, puedo llegar a considerarlo a los pacientes con comorbilidades avanzadas, con deterioro cognitivo severo, con pérdida de funcionalidad previa, pero debo individualizar en cada caso.
En general, en la actualidad casi todos se operan. Esto de hacer manejo conservador está casi que mandado a recoger. Incluso en los pacientes que ya tienen dependencia severa, se hacen, digamos, cirugías como por ejemplo se me olvidó el nombre específico ahorita, pero una desarticulación como tal. Básicamente les cortan la articulación y esto permite que haya mejor movilidad, menor dolor y si hay mejor movilidad hay menos contracciones musculares, entre otras cosas. Entonces es muy importante saber que actualmente casi todos requieren o se les realiza manejo quirúrgico. Se debe hacer lo más pronto posible. Mensaje de los mensajes más claves. Paciente con fractura de cadera, ojalá que lo esté operando en 24 a 48 horas. Si en el umbral se establece en 72, ojalá que en 48 ya esté. Porque posterior a esto aumenta la mortalidad en los pacientes. Y entre más temprano lo hagan, mejor es su pronóstico, no solo en términos de mortalidad, sino de recuperación funcional y muchas otras cosas. Otras consideraciones a tener en cuenta, siempre prevenir o manejar el delirium, que es muy común en esta patología. Todo paciente que tenga fractura de cadera le debo buscar y le debo tratar la osteoporosis y siempre determinar secundarismos de la osteoporosis. Si el paciente tiene o no consumo de corticoides y siempre valorar pues las causas de hipocalcemia. Tiene hipovitaminosis D, tiene enfermedad renal crónica, tiene alteraciones en el magnesio y así sucesivamente. Siempre estar atento a la posibilidad de la constipación, especialmente cuando se hace manejo con opiáceos. Y es muy importante el manejo nutricional en estos pacientes, ya que se ha visto que cuando se hace repleción nutricional en el paciente que lo requiera, se previenen complicaciones y se evita el desgaste óseo. Prevenir y tratar las úlceras por presión si se presentan y quitar rápidamente sondas urinarias y catéteres para, digamos, favorecer la movilidad temprana. Ya hablando específicamente como de las particularidades, la fractura de cuello femoral se presenta usualmente por caída directa, por torsión o por fractura patológica. Recuerden que fractura patológica es aquella que se presenta sin un trauma secundario o subyacente, más bien, no es secundaria a un trauma. Al examen físico, como les dije, cadera en rotación externa, pierna cortada y no suele haber equimosis por lo que es intracapsular. Puede o no haber historia de trauma y se diagnostica con radiografías antero-posterior en rotación interna y lateral y si no se puede se toma un TAC o una resonancia magnética. Se maneja de forma quirúrgica con fijación o con artroscopia y suele tener complicaciones. A nivel agudo recordar el TEP y la infección, riesgo de malunión y a nivel crónico muy importante la necrosis avascular y por esto se va a hacer seguimiento radiológico por mínimo 3 años a estos pacientes. Fracturas intertrocantéricas se suelen presentar usualmente por caídas. El paciente se presenta con dolor, es usualmente abundante la equimosis y nuevamente rotación externa, acortamiento de la extremidad, diagnóstico con radiografía, AP con rotación interna máxima y lateral y si no lo logro con eso, resonancia o TAC y el manejo suele ser quirúrgico. ¿Listo? Fracturas trocantéricas se suelen presentar por caídas y en menor medida por fracturas patológicas. Presenta dolor y sensibilidad a la palpación del trocánter mayor. Se diagnostica nuevamente con radiografías. Y esta es la única en donde quizá uno podría considerar que el manejo no es quirúrgico porque como usualmente es como una abulsión, por así decirlo, del trocánter mayor, pues hay veces que no se requiere como tal. Entonces llegamos al punto de, bueno, ¿por qué le estoy hablando de esto en videos de repaso de geriatría? El papel del geriatra es vital, porque la valoración prequirúrgica, si se hace por un geriatra, por un clínico, es muy importante porque uno va a definir el porqué de la caída y va a estudiar el por qué ese paciente se cayó, no solo se va a quedar en que tiene una fractura de cadera y ya. Va a determinar si es o no candidato a cirugía y a qué tipo de cirugía y va a preparar de manera adecuada y estabilizar al paciente para esa cirugía que es urgente. Va a ser un adecuado manejo de la analgesia, como por ejemplo no ponerle tramadol a los pacientes porque se pone en delirium. Va a ser un adecuado manejo de la anemia y una adecuada, digamos, como precaución de la hemorragia en estos pacientes, teniendo en cuenta que usualmente el umbral de transfusión está entre 7 y 8 gramos por decilitro, no se requiere, digamos, de un umbral más liberal en estos pacientes por ser ancianos. Va a prevenir y va a manejar el delirium, siempre pensando que si en el delirium se puede presentar por el dolor y por la fractura, habrán muchas otras causas que habrá que considerar en estos pacientes, siempre porque va a ser la búsqueda de la osteoporosis secundaria y del déficit de vitamina D asociado. Y porque va a incluirse en todo lo que es la adecuada formulación de la rehabilitación en estos pacientes. Porque la rehabilitación en estos pacientes debe ser temprana y dirigida, idealmente debe empezar desde la parte intrahospitalaria. Ojalá que a la semana, a las 2 semanas, el paciente ya esté con el 25% del peso y se le va sumando 25 cada semana. Y de forma extrahospitalaria se individualizar para determinar si se puede hacer en casa o se debe hacer en una unidad de cuidado crónico. Idealmente,
La rehabilitación no solo es con terapia física, sino también con terapia ocupacional, porque recuerden que la terapia ocupacional lo que va a hacer es, o lo que va a buscar hacer es restablecer la funcionalidad del paciente y el autocuidado del paciente. Entonces es muy, muy importante siempre tener eso en consideración. Finalmente, en términos pronósticos, uno debe valorar la funcionalidad previa y la actual, y la idea siempre es retornar a la previa. Recuerden el video de valoración geriátrica integral, como les comenté, que siempre yo valoro es el estado basal o previo del paciente. La marcha se recupera hasta en un 70% de los casos, pero miren que en 30% no. La funcionalidad previa se puede recuperar hasta en un 80% si se hace una adecuada rehabilitación. Pero esto, por supuesto, se va a afectar conforme a los factores de riesgo del paciente, comorbilidades, situación basal, etcétera. ¿Cuál es el tiempo en donde uno espera que ocurra este retorno a la normalidad o a la funcionalidad previa? 6 a 12 meses. Usualmente después de 12 meses la recuperación suele ser casi que nula en estos pacientes. Entonces aquí tenemos cosas del pronóstico. Fíjense cómo dependiendo de la edad, el pronóstico a 3 meses, 6 meses, 12 meses de recuperar la funcionalidad previa y la probabilidad de la muerte a 3, 6 y 12 meses va aumentando con la edad y aumentando dependiendo de qué tan dependiente era previamente el paciente. Aquí tenemos otras características que se asocian con mayor mortalidad, que pueden ser sociodemográficas, funcionales, mentales, comorbilidades, etc. Entonces, pues nada, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y con todo gusto trataré de responderla. Y nos vemos entonces en una próxima ocasión.